Damos la más cordial bienvenida a cada hermano que está con nosotros para iniciar con la lectura de los capítulos que corresponden en este día, San Juan 19, 20 y 21. Vamos entonces a iniciar con la lectura de la palabra de Dios en este día. Estamos contentos, pues ya en este día estaríamos cerrando con el libro del Evangelio de San Juan. ¿Cuánto hemos avanzado? Dios ha sido muy bueno. Escuchemos la lectura del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana y decían: Salve, Rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: He aquí, os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato: He aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litóstrotos, y en hebreo Gábata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: Quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: No tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: Partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces pues tomaron el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todos los 4 evangelios narran la crucifixión de Cristo. Por supuesto, de manera diferente, porque, pues, aunque vieron el mismo sucesos, unos pudieron detallar algunas cosas que otros escritores no. Fíjense que cuando nosotros observamos lo narrado por cada uno de los evangelios, nos damos cuenta de detalles que solo existen en un evangelio, pero cuando nosotros lo leemos a la par y armamos el contexto de todo lo narrado en la crucifixión de Cristo, se considera la gran importancia, la gran relevancia que ha tenido para el mundo este sacrificio. E incluso esto se conmemora anualmente en los países cristianos, la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que se conoce pues como la Semana Santa. Pues desde muchos años esto se conmemora como recordatorio del sacrificio perfecto hecho por este inmolado cordero. Fíjense que Cristo representa ese cordero que se hizo, que se sacrificó en la tierra de Gosén para liberar al pueblo de la muerte, de los primogénitos, que llegaría a cada casa de los egipcios, y solamente la sangre de ese cordero inmolado iba a evitar que el espíritu de la muerte llegara al hogar, en el caso pues de Gosén, donde residía el pueblo de Israel. Y hoy podemos decir a través de este sacrificio inmolado por nuestro amado Dios, que la sangre vertida por Jesús en nuestras vidas, esa sangre que marca la historia
de la redención de la humanidad sigue siendo tan eficaz que la muerte segunda no tendrá potestad en los hijos de Dios. He allí la importancia y la relevancia de este sacrificio que hasta hoy está tan vigente y tan eficaz. Si no quieres ser víctima de la segunda muerte, entonces necesitas aceptar al Cordero Pascual. Y esa sangre nos exonera de la eterna perdición. Qué maravilloso es nuestro Dios al darnos esta maravillosa experiencia de conocer este plan que ha hecho eco en nuestras almas. Y bueno, una vez que entra a la escena Jesucristo para ser crucificado, los soldados comienzan a burlarse de él. Y Pilato pues toma a Jesús y le manda a azotar. Le azotó y aquellos soldados llenos de maldad entretejieron una corona de espinas. Y esa corona la colocaron sobre la cabeza del Señor y lo vistieron con un manto de púrpura. Con ese manto para simularlo de que él era el rey. Y comenzaron a burlarse de él y le decían de manera sarcástica, de manera burlona, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y nos narra, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo, cómo le escupían, cómo le saherían, de qué manera lo humillaron, de qué manera fue saherido nuestro amado Dios. Y como lo dice el profeta Isaías, no abrió su boca. Como un cordero, él fue llevado al matadero y allí, delante de sus trasquiladores, enmudeció, guardó profundo silencio. Es la actitud redentora de nuestro cordero. Y cuando Pilato salió otra vez y les dijo, miren, aquí se los traigo afuera para que entendáis que en él no hay ningún delito, en él no hallo ninguna maldad. Y sale Jesús entonces allí delante de la reunión de las personas, delante de la convocación, llevando la corona de espinas y ese manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ahí tienen al hombre. Y no tenía el significado de un título honorífico, ese título, ahí tienen el hombre, sino era una expresión que unía lástima, que unía burla. Posiblemente Pilato consideró la demanda de Jesús como algo ridículo, de que mataran a un hombre que no tenía mayor maldad, que no veía en él la evidencia de ser reo de muerte. Pero, bueno, más que decide complacer la petición de la gente del pueblo. Y fíjense cómo dice que cuando le vieron los principales sacerdotes, cuando le vieron los alguaciles, cuando le vio toda esta cúpula religiosa de la época, cuando observaron en qué estaba convertido el Señor, burlándose los soldados de él y zahiriéndolo, humillándolo, ellos cuando le vieron dieron voces, no hubo en ellos un poquito de compasión. Ellos dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale. Esto lo empezaron a vociferar los principales sacerdotes. Y Pilato les dije, bueno, tengan ustedes, ahí está, crucifíquenlo, porque yo no he hallado delito en él. Y la crucifixión era el más despiadado de los métodos de ejecución empleados por los romanos. Esta ejecución estaba reservada solo para esclavos y criminales y generalmente se clavaban o se amarraban a la víctima en una cruz.
que después se montaba sobre un poste de madera. La crucifixión, por supuesto, era despreciada y por lo tanto no lo practicaban los judíos. El pueblo judío no lo practicaba. Y su disgusto con esta forma de castigo se hace evidente, porque notamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, que nos revela la palabra que maldito será por Dios el hombre que sea colgado. Y, como nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que el Señor fue reo, fue condenado, y convirtiendo así la maldición de esta humanidad por la salvación que el Señor nos puede dar. Qué maravilloso, de verdad, y cuánto amor desbordado el Señor a través de su sacrificio perfecto. Los judíos le dijeron, los judíos, una vez que le responden a Pilato, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, este hombre debe morir porque él se ha hecho a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, eso le sembró más temor en el corazón. Y otra vez él entra al pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio ninguna respuesta. Pilato le dice, mira, a mí no me hablas. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para soltarte? Es decir, a Pilato le sorprendió la actitud de él, tan pacífica. Es impresionante que en los momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento, el Señor no respondía, era absoluta sumisión. Y el Señor Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y esto, por supuesto, cuando lo escuchó Pilato, se turbó de una manera tremenda, a tal punto que él procuraba soltarle, él procuraba ver de qué manera era absuelto el Señor. Pero los judíos estaban instigando, dando voces, y lo amenazaron al referirle, si tú sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, dándole a ellos, metiéndole a Pilato el temor de que se está autodeclarando rey. Y si él está haciendo eso, pues eso se opone al Imperio Romano. Y una vez que esto es conocido y tú, no teniendo la autoridad para frenar esto, no lo haces, entonces te vas a meter en serios problemas. ¿De qué manera ellos instigaron para que fuese condenado Jesucristo? Y cuando Pilato escuchó esto, llevó fuera a Jesús. Y él lo que hizo fue que se sentó en el tribunal, allí en ese lugar llamado enlosado, que en hebreo es Gábata. Y este enlosado, que también se conoce Gábata, es un sitio elevado. Y era como una plataforma elevada, levantada, donde se sentaba Pilato para actuar como juez. Y fíjense lo curioso de esto, que los arqueólogos lo han identificado con la construcción romana que forma el patio de la Torre de Antonia. Entonces, esto que nos está narrando la palabra de Dios tiene evidencia arqueológica. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Como muchas personas piensan que la Biblia es un libro de cuentos, de imaginación. Y no es así. El mundo está pronto a descubrir que lo escrito en la palabra no es cuento. Ha tenido cumplimiento y el mayor de los sucesos que está por ser manifestado en la humanidad es el regreso pronto de nuestro amado Salvador. Ya no como un niño indefenso que sus padres tuvieron que huir a Egipto para salvaguardarlo de la maldad de Herodes el Grande. Ya no entrando en Jerusalén sentado en un humilde pollino. Ya no será así. Llegará con ese poder majestuoso, con esa maravillosa esencia de ser lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
De esa manera el mundo lo conocerá, pero triste y lamentablemente será muy tarde si no aceptan a tiempo la invitación redentora de nuestro amado Dios. Y nos detalla Juan que estaba ya la preparación de la Pascua y como ya era la hora sexta, entonces dijo a los judíos, aquí está su rey. Pero ellos comenzaron a gritar de una manera tan maléfica al decir, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ellos respondieron, los principales sacerdotes, fíjense qué nivel de maldad. Los principales sacerdotes expresaron, no tenemos más que un rey, César. Wow. El nivel de maldad de esta gente es nivel alfa, definitivamente. Y ellos entonces, una vez la reacción de estos líderes religiosos, Pilato se lo entregó a ellos para que fuese crucificado y lo tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y allí, precisamente en ese lugar, le crucificaron y con él a otros dos, uno que estaba al lado y Jesús en medio. Fíjense que el que nos detalla más sobre la conversación o el que nos detalla con mayor relevancia la conversación que sostuvo Jesucristo con estos dos malhechores crucificados, uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda de Jesús, es Lucas. Lucas nos detalla con mayor certeza la conversación que tuvo Jesús con estos malhechores. Juan no da mayores detalles. Y allí nos hace referencia entonces que Pilato mandó a que se escribiese un título sobre la cruz. Y en ese escrito estaba Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esto estaba escrito en los idiomas de la época, en latín, en griego y en hebreo. Y esto es maravilloso saber, porque esto ha sido comunicado de manera universal, este mensaje. Jesucristo, y no fue una pregunta, no fue esto, prácticamente surge como evidencia de la gran realidad del Señor hacia la humanidad. Él es el príncipe, Él es el rey de los judíos y es lindísimo. Porque si usted observa cada uno de los evangelios, usted se dará cuenta que Mateo estaba enfocado en demostrar por medio de las escrituras el fiel cumplimiento de cada profecía vivida, llevada en la vida de Jesucristo. El título, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo 27:37, ahí está. Fíjense. Marcos, el título es el más corto y recordemos que Marcos escribe a su público, al quien va dirigido este evangelio, es a los romanos. Y él dice en Marcos capítulo 15, versículo 26, el Rey de los Judíos. Algo así como que tajante, listo. Lucas escribe en el capítulo 23, versículo 38, él nos hace la salvedad y nos dice que fueron letras griegas, latinas y hebraicas. Por supuesto, el idioma griego era el idioma de la época. Era el idioma que se usaba, era prácticamente, recordemos que era la herencia que había dejado el imperio griego y que este idioma se había extendido por todos estos lugares. Estaba escrito, por supuesto, en latín, porque era pues el idioma también usado por los romanos. Y el hebreo, el idioma del pueblo de Dios. Entonces abarcaba el pueblo de Dios, el presente en el idioma latín y el pasado, el idioma hebreo, griego. Y Lucas revela
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Fíjense esto. Y, el título que revela Lucas es: Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos, es lo que nos escribe Lucas, mientras que Juan nos describe entonces Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Y cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto que el mismo título que mandó a escribir Pilato en los 4 evangelios aparece diferente? ¿Cómo explicar esto? Bueno, es parte de lo que se conoce con esa particularidad de cada uno de los autores. Fíjense, estamos hablando de algo que se escribió en la parte superior de la cruz donde Jesús fue crucificado, y usted va a observar que cada uno de los evangelios difiere en algunas palabras, en orden, pero el mismo mensaje es. Así sucede con lo que estos autores nos han escrito en cada evangelio. Una verdad maravillosa. Jesucristo es Rey. Es Rey. Y pronto el mundo estará a certeza de que conocerá esta gran verdad. Y bueno, así cada uno de los autores escribe este título de manera diferente. Y esto es maravilloso cuando usted lo compara, cuando usted se da cuenta y dice, oye, no había caído en cuenta. Verdaderamente que cada evangelio escribe lo que había escrito Pilato, pero lo cuenta de una manera diferente. Pero el mismo mensaje es. Muchos de los judíos habían leído esto porque el lugar, pues, donde estaba Jesús, donde había sido crucificado, estaba allí, cerca de la ciudad, y el título estaba escrito, nos dice Juan también, en hebreo, en griego y en latín. El Señor, esta información, hermano, es necesario que se difunda, y el Señor se encargó de esto y se está encargando de que las generaciones sigan conociendo esta verdad revelada a la humanidad. Entonces Pilato le dijeron los principales de los sacerdotes y lo confrontaron a Pilato y le dijeron, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los judíos. Y Pilato le responde, lo que he escrito, es decir, así se va a quedar. Y bajo ese título permaneció la crucifixión. Y cuando los soldados ya habían crucificado a Jesús, ellos tomaron esos vestidos y le hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y esto era sinónimo de que era una costura de mucho valor. Y entonces ellos decidieron no partirla, sino echar suerte sobre ellos, a ver de quién era, y de esta manera se cumple lo escrito por el profeta. Y esto lo dice Salmo. Esto lo dice el Salmo 22:18. Y así lo hicieron los soldados. Echaron suerte quién se ganaba la túnica del maestro. Y junto a la cruz allí estaba su madre. Hermano, ¿usted quiere saber la fidelidad? No hay nada más fiel que su madre. Allí va a estar en los momentos más difíciles. Y precisamente en esto se cumple lo profetizado por Simeón, cuando fueron a llevar al niño para la purificación según la ley. Cuando Simón le dice a María, una espada traspasará tu alma para que sean reveladas los pensamientos de muchos, aquí se está cumpliendo. Cuando María ve a Jesús colgado de ese madero, por supuesto, la experiencia fue aterradora, terrible. Y allí estaba María su madre y la hermana de su madre. También estaba María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban estas mujeres al pie de la cruz, constantes, de una manera inamovible. Nadie movía esto hasta el fin de su vida. Jesús demostró la prioridad de que había dado amor y preocupación en las relaciones humanas, y allí, cuando Jesús ve a su madre en esa condición,
le dice al discípulo a quien él amaba. Y nótese que esta expresión la hallamos 4 veces en el Evangelio y es Juan refiriéndose a él de una manera muy modesta. Él le dice, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después mira a su discípulo, ¿verdad? Y le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, desde aquel instante, este discípulo la recibió en su casa, es decir, el Señor, como hijo amante, se preocupó por el cuidado de su mamá y se la asigna a Juan el teólogo. Después que él hubo hecho esto o encargado esta misión al apóstol Juan, y ya sabía Jesús que ya todo había sido cumplido, entonces para que se cumpliese la escritura, nos dice Juan, él expresa, sed tengo, y allí precisamente había una vasija llena de vinagre, y ellos la empaparon de vinagre en una esponja y se la colocaron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando el Señor hubo tomado esto, nos dice consumado es, y habiendo inclinado entonces la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, nos damos aquí cuenta de esta expresión consumado es, que el tiempo verbal de la expresión en griego indica que la obra de la redención se había completado de una vez y para siempre, y sus resultados serían permanentes. Nos damos cuenta entonces que ya los judíos, cuando ya era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no estuviesen allí en el día del reposo, bueno, porque aquel nos hace referencia a Juan, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron entonces a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y los soldados, pues, le quebraron la pierna al primer hombre que estaba allí crucificado al lado de Jesús y asimismo al otro. Pero cuando llegaron a Jesús, se habían dado cuenta que ya él estaba muerto y no le quebraron a él las piernas, como evidencia clara de lo que nos dice la palabra de Dios, que el hueso no sería quebrado, y precisamente eso era la función del Cordero Pascual. No se le debía quebrar ningún hueso, y hace referencia a la palabra en cuanto a esto. Entonces, uno de los soldados, con una habilidad tremenda, le abrió el costado con una lanza, y al instante nos dice la palabra que salió sangre y agua. ¿Y quién fue el que lo vio? Juan. Él dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes también lo crean. Entonces, esta expresión nos da a entender la gran magnitud de sufrimiento del Señor, y todo descrito en la palabra tuvo en él completa consumación. Y bueno, todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que no sería quebrado hueso suyo, y también lo que dice la Escritura, que mirarán precisamente aquel que le traspasaron, que lo escribe el profeta Zacarías. Jesús entonces es sepultado. Después de todos estos acontecimientos, aquel hombre rico, José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, pero secretamente, porque tenía miedo a los judíos, rogó a Pilato que le entregasen el cuerpo de Jesús, y Pilato pues se lo concedió así, y él llevó el cuerpo de Jesús. Y también estaba con él Nicodemo, que antes había visitado a Jesús en la noche. Recordemos el capítulo 3. Vino y trajo un compuesto de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces lo llevaron, lo envolvieron en lienzos con estas especies aromáticas según las costumbres de los judíos, y lo colocaron en un lugar donde no había antes colocado ningún cadáver, allí en un huerto. Y en el huerto era un sepulcro nuevo, y allí lo colocaron, lo dejaron allí, pues ya era tiempo para prepararse para la preparación del día del reposo. Seguimos avanzando hacia
el capítulo 20. San Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no sabían la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio, y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos; a quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, no todo fue tristeza, no todo fue humillación. La más hermosa noticia que han escuchado los oídos de los
creyentes en Dios es que esa tumba no lo encerró, no lo limitó, porque la tumba está vacía, la más clara evidencia de amor y de poder llevado a cabo a través del sacrificio perfecto del Cordero inmolado. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos concede esta oportunidad de creer a este hecho sobrenatural. Y mire que el mundo ha tenido muchos líderes, muchísimos, pero ninguno jamás ha dado la evidencia que el Señor Jesucristo nos dejó como prueba de su poder, la resurrección, la mejor evidencia del pueblo de Dios. Y bueno, era el primer día de la semana, domingo, y esta mujer diligentemente, por eso que a mí me encanta mucho ver la eficiencia de las mujeres y cómo Dios, ¿verdad?, premia esta capacidad de la mujer. Porque mientras los discípulos aún estaban escondidos, asustados por todas estas situaciones que habían sucedido, ya las mujeres muy tempranito, pasando el día del reposo, fueron al sepulcro para preparar el cuerpo del Señor. Ellas tampoco habían llenado su vida de fe de que no iba a estar allí, sino que bueno, decididas tempranito va María Magdalena, que se fue de mañana y aún era oscuro, al sepulcro y se dio cuenta que la piedra estaba quitada, y esto por supuesto le sorprendió y fue a dar la noticia a Simón y al otro discípulo, aquella que amaba a Jesús. Fíjense que esto 4 veces lo van a escuchar en este evangelio. Juan dando esta característica muy personal, cómo él se sentía. Juan se sentía amado por Jesús, aquel al que amaba a Jesús. Fíjense qué maravilloso es. Aquí resalta Juan el amor que Jesús le dio a conocer a él. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces ella le revela y le dice, mire, fui al sepulcro y no encontré al Señor, no encontré el cuerpo del Señor. ¿Dónde lo han puesto? Y bueno, Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y él llegó primero al sepulcro. Y cuando se dan cuenta, estaban los lienzos puestos allí, pero no estaba el cuerpo del Señor. Entonces llegó Simón Pedro tras él y se dio cuenta lo mismo, que los lienzos estaban allí puestos y estaba el sudario que habían colocado en la cabeza del Señor, pero él no estaba allí. Estaban todos los lienzos, estaban allí en un lugar aparte y el Señor no estaba presente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún ellos no habían entendido lo que las escrituras le habían dicho, que era necesario que el Señor resucitase al tercer día. Y volvieron entonces ellos con el resto de las noticias a dar, con el resto de los discípulos a dar esta noticia. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba, se inclinó allí para mirar dentro del sepulcro y observa esta gran revelación de 2 ángeles con vestiduras muy blancas que estaban sentados. Uno estaba sentado a la cabecera y el otro donde iban los pies del Señor, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué lloras? Y ella le dice, es que se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto. No tuvieron la capacidad de entender que había resucitado. No, alguien se ha llevado el cuerpo de nuestro Señor. Cuando ella había dicho esto, se volvió y ella ve a Jesús que estaba allí, pero no lo había identificado como Jesús. Fíjense la agonía vivida por estas mujeres al ver la ausencia del cuerpo de Jesús. No se llenó de esperanza de decir, resucitado como lo ha dicho. No, le era más fácil, por supuesto, a la mente humana decir, se han llevado el cuerpo de Jesús, no sabemos dónde lo han colocado. Y Jesús le expresa, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
y ella pensaba que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús, cuando le dice María, entonces ella entendió que era Jesucristo y le responde Raboni, que quiere decir maestro. Y en esta versión de Juan, Jesús le expresa a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en esta expresión no me toques refuerza la nueva condición que existe entre el maestro y los discípulos, condición que Jesús dice a María que será plenamente inaugurada con el ascensión. No hay justificación para la presunción de que existían ciertos sentimientos amorosos entre María Magdalena y Jesús, porque esto lo han tomado muchos para hacer estas connotaciones. Tampoco existe evidencia alguna de que ella haya sido una prostituta. Solo se habla de María que habían salido 7 demonios, no nos confundamos, ni que tenía una edad aproximada a la de Jesús. Su participación en el grupo de mujeres mayores indica lo contrario, que era una mujer mayor que se había dedicado enteramente al ministerio de Jesús como manera de gratitud por lo que el Señor había hecho en su vida. Entonces, pasa que María fue para decirle a los discípulos que había visto al maestro y que le había dicho estas cosas. Y cuando llegó ya la noche de ese mismo día, es decir, del primer día de la semana, cuando estaban las puertas cerradas allí en el lugar donde estaban congregados los discípulos, estaban reunidos y precisamente estaban escondidos por ese miedo que tenían hacia los judíos. Se dan cuenta que mientras los discípulos estaban escondidos, las mujeres salían a ver qué hacer por el cuerpo de Cristo. Se dan cuenta las personalidades. Por eso que las mujeres tienen una gran eficiencia en el ministerio de Jesús. Esto es de resaltar, hermanos. Por eso que hay tantas mujeres llenas de fe y de amor por la obra de Dios. No con esto estamos minimizando a los hombres, sino que la mujer es como que más entregada, más decidida. Y los discípulos estaban allí encerrados, tenían miedo de los judíos. Y en medio se aparece Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Cuando él dijo esto, les mostró sus manos, le mostró el costado. Y los discípulos solo entonces se regocijaron en el Señor. La puerta estaba cerrada, no constituye una barrera para el Señor resucitado. Así que esto fue tan notorio que la aparición de Cristo resucitado disipó los temores de los discípulos. Ellos estaban convencidos de que Él era el mismo Jesús que había sido crucificado unos pocos días antes, como lo probaban las heridas en sus manos y en su costado. Entonces Jesús les dice otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los voy a enviar a ustedes. Entonces, y habiendo dicho esto, pues sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. La comisión dada a los discípulos para que llevaran a cabo la misión de Cristo es lo que hizo de ellos apóstoles o enviados, y el poder para realizar la misión viene del Espíritu Santo derramado sobre todos los creyentes en el Pentecostés. Ahora, la alusión está muy referente a Génesis 2:7, que es inconfundible. Ahora Jesús infundía vida a los suyos. Algunos interpretan la declaración recibir el Espíritu Santo como símbolo y anticipación del Pentecostés, y otros pues entienden que el original griego denota inmediatez en el sentido recibido ahora, y consideran pues que el día de la resurrección del Señor como el punto de transición entre las disposiciones del antiguo pacto y las del nuevo. La antigua creación comenzó con el soplo de Dios y la nueva creación empieza ahora con el soplo del Hijo de Dios. Nos damos cuenta entonces que el Evangelio de Juan presenta la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, como Dios. Él ha creado todas las cosas y como Dios, pues Él ha venido a redimir a todos a través
de la plenitud de este pecado. Sus discípulos comparten este aspecto de su misión y por el mundo anunciando el perdón de Dios, y se declara aquí como un mandato y como una misión. Así también yo os envío, dijo Jesucristo, y precisamente de la misma manera que el Padre envió al Hijo para traer salvación a todos los seres humanos que crean, así nosotros somos enviados para que a todos llegue este mensaje divino, a quien remitiera. Esta frase pone de manifiesto la naturaleza condicional de su provisión. No se puede responder a ella a menos que ésta sea entregada. Somos enviados como portadores de la sustancia del mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? La salvación, a fin de llevar el espíritu de su verdad al perdón, y solamente el aliento de su espíritu que derramó sobre aquellos que primero oyeron estas palabras nos puede capacitar para marchar obedientemente hacia este objetivo. ¿Cuál es el mensaje? Recordemos, salvación, y su significado encierra el perdón. Son nuestros con el compromiso de que los entreguemos. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para hacer estas cosas. Entonces, Tomás, el que uno de los 12, que también se llamaba Dídimo, no estaba con ellos en ese día que Jesús vino y sopló sobre ellos y le dijo paz 2 veces. Y entonces los discípulos le dieron la noticia que habían visto al Señor. Y él responde a esta expresión de sus compañeros, los discípulos, le dice, miren, si yo no viera en su mano la señal de los clavos, y yo metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pues acontece que 8 días después que estaban ellos otra vez allí dentro, pero en esta oportunidad estaba Tomás. Y Jesús llega, estando nuevamente las puertas cerradas, y allí se puso en medio de ellos, y nuevamente le expresa paz a vosotros. Y llega Jesús a Tomás. Fíjense cómo el Señor está en todas partes y escucha nuestras palabras y escucha aún hasta nuestros pensamientos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué manera el Señor de exhortar a Tomás. ¿Estaba el Señor allí escuchando lo que Tomás le dijo a los discípulos cuando le revelaron que habían visto a Jesús? Sí, por supuesto. Cuando Tomás lo vio, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús, en amor, envuelto en esa ternura que lo caracterizó, le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Pues bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Allí entramos nosotros. Y él hizo muchas otras cosas, nos revela Juan, en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, él asegura, pero que estas que él ha escrito están allí plasmadas para que nosotros podamos creer que Jesús es evidentemente el Cristo, el Hijo de Dios, y para que nosotros al creer tengamos vida en su nombre. Entonces, Juan declara cuál ha sido su método y cuáles son sus propósitos al escribir este maravilloso evangelio. Y qué lindo nos revela su palabra. Esto está escrito para que nosotros creamos, y una vez que nosotros creamos en él, podamos entender claramente, sin lugar a la duda, que él es el Hijo de Dios. Y una vez que en nosotros se anexa, se conecta la creencia de estar viviendo por él, esto nos va a dar vida en su nombre. Pues él ha venido, el Señor, a que tengamos vida y no una vida mediocre, vida en abundancia. ¿Qué les parece? San Juan capítulo 21. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea,
Y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús, y toma el pan, y les da, y asimismo del pez. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a éste, dice a Jesús: Señor, ¿y éste qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, y precisamente el Evangelio de Juan termina de una manera muy diferente al resto de los evangelios. Qué manera particular de llevar maravillosa narrativa, como Juan describe de una manera maravillosa el llamado del Señor. Y bueno, esto que nos revela el último capítulo nos da a entender cuánto se preocupa el Señor por cada uno de sus discípulos. Y precisamente nos dice que después de todas estas situaciones que habían experimentado los discípulos, ya lo habían visto, ya Él les había hablado. Y nos dice que estuvo conversando
con sus discípulos. Hay otro libro que está en Corintios, una epístola de Corintios donde nos hace referencia precisamente que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, es decir, dándole las últimas instrucciones. Y hay una creencia por allí que en esos 40 días Jesucristo estuvo en América. Bueno, eso no lo revela la Biblia, eso no nos dice la palabra de Dios, pero sí en la epístola de Corintios nos hace referencia que Jesucristo estuvo en 40 días. Estamos en Primera de Corintios 15 para hacer referencia. Primera de Corintios 15 nos dice que Jesucristo además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 15, versículo 6, nos dice el apóstol Pablo, después apareció. Él hace referencia, fíjense esto para conectarnos con lo que nos están narrando los evangelios, pero que no aparecen los evangelios tan específicos. Y nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que eso no nos detalla Marcos, pero con mayor detalles nos los da Lucas, y después a los 12 discípulos, haciendo aquí referencia al grupo de sus discípulos. Y en el versículo 6 nos dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Nos dice en la epístola de Corintios. Y esto es lindo unirlo para saber la función de lo que llevó el haber estado con sus discípulos después de haber resucitado 40 días con ellos, dándole las instrucciones. Nuevamente el Señor les instruye ya con la total evidencia clara de que Él es el Hijo de Dios, pues ellos mismos fueron testigos de haberlo visto morir, de haberlo visto humillado, crucificado, golpeado, de haberle visto esa sangre verter y esa agua una vez que el soldado introduce la lanza por el costado del Señor. Ellos fueron testigos de todo esto. Y después de ellos haber visto semejante crueldad, al Hijo de Dios, verlo resucitado en cuerpo, entendiendo lo que estaba escrito por los profetas, que no quedaría su cuerpo en el sepulcro. Y todo esto como evidencia clara. Y el apóstol Pablo pues lo retoma y lo resalta un poquito más, de que después de resucitado el Señor se le apareció a muchos discípulos. Y entre esos, él señala entre como unos más de 500 discípulos que pudieron verle en cuerpo resucitado. Entonces todo esto nos da la evidencia de que nuestra fe está fundada en Cristo. Esa tumba vacía, esa muerte expiatoria a favor de todo aquel que crea. Fíjense lo maravilloso este abanico de oportunidades. Todo aquel. Él vino a morir por el bonito, por el no tan bonito, por el gordito, por el no tan gordito, por todos. Y esto es maravilloso, hermano, porque el Señor no hace acepción de personas. Qué lindo es nuestro Dios. Entonces nos dice que después de todo esto se manifestó a sus discípulos allí en el mar de Tiberia, que se manifestó de esta manera. Estaban ellos juntos, Simón Pedro y Tomás, y estaban ellos, allí estaba llamado Tomás, el que se le llama Dídimo, recuerde, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Esta
detallando Juan quiénes estaban en esa compañía. Y Pedro, una vez ya había visto al Señor resucitar y todo, pero bueno, Pedro le dice, mire, a pescar me voy. Y ellos, unánimes, concordaron hacer lo mismo. Está bien, nosotros también nos vamos a pescar contigo. Y se fueron todos y entraron en un barco y aquella noche, triste y lamentablemente, no pescaron nada. Y esto nos traslada al inicio del llamado de Jesús. Ustedes recuerdan que cuando Jesús llega a la orilla del mar, ellos les preguntaron, el Señor les da la orden que lanzara la red. Y Pedro le dice, mira, hemos estado toda la noche pescando y no hemos atrapado nada, pero en tu nombre vamos a echar la red. Entonces, comparemos los escenarios, el mismo mar, podríamos decir quizás especulando un poco, ¿verdad? Quizás hasta el mismo barco y la misma condición, porque ellos pasaron toda la noche pescando y nada pudieron atrapar. Y cuando ya se vieron que el sol ya salía, la noche fue en vano porque no pudieron atrapar ningún pez. Ya estaba amaneciendo, entonces Jesús nuevamente se presenta allí a la orilla en la playa y los discípulos no lo identificaron. Y él les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no, nada, no hay. Y él les da la orden nuevamente, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. En esta oportunidad, Pedro no dice, Señor, ya hemos pasado toda la noche pescando y no atrapamos nada. No, en esta oportunidad ellos echaron la red y dice que no la podían sacar porque había una gran cantidad de peces. Y esto, por supuesto, es algo sobrenatural porque precisamente es en la noche donde los pescadores desarrollan la pesca y ya estaban cerca de la orilla del mar. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿se han dado cuenta cuántas veces Juan identifica el amor de Jesús hacia él? Le dijo a Pedro, cuando esto sucedió, esta pesca milagrosa se repite, Juan lo identifica y le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón, cuando escuchó que era el Señor, aquí pasa algo fuera de serie, porque ¿quién se viste para lanzarse al agua? Nadie se viste para lanzarse al agua. Ninguna persona en su juicio cabal para lanzarse al agua, al mar, se va a vestir. Al contrario, se desviste. Bueno, aquí Pedro estaba en ropas quizás menores porque estaba en el oficio de pescar. Y entonces él se viste y Juan hace la salvedad entre paréntesis porque se había despojado de la ropa y él se echó al mar. Fíjense, Simón iba al encuentro del maestro y por ese respeto solemne hacia su maestro no se iba a presentar desnudo en malas fachas. Él se viste pese a que iba a sumergirse en el agua. Es decir, él tenía excusa para llegarle desnudo al Señor porque estaba en el agua. Pero él se viste y se allega entonces. Y los otros discípulos vinieron entonces con la barca y arrastraron la red llena de peces porque estaba cerca de la orilla la barca. Y al descender allí a tierra, se dieron cuenta que el Señor ya tenía brasas preparadas y aparte de eso tenía un pez encima de ellas y pan. Mientras ellos apenas estaban pescando, ya el Señor les tenía la comida preparada. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Jesús le dice, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón y sacó la red a la tierra, llena de tan grandes peces. Fíjense que no eran pececitos allí recién criaditos, no. Y nos da la exactitud de la cantidad de peces que alcanzaron, 153. Y aún hace la referencia, a pesar de que eran muchos, no se rompió la red. Lo contrario, en la primera pesca, que tuvieron que llamar a otras barcas para que les asistiesen, porque la red se estaba rompiendo. Fíjense este contraste y a la vez esta similitud de milagros. Y el Señor entonces les invita a comer.
ninguno de sus discípulos se atrevían a preguntarle quién eres, porque ya ellos estaban al tanto de que era el Señor. Y entonces Jesús, lleno de ese amor característico, toma el pan y les da asimismo el pescado a estos hombres que habían agotado sus fuerzas y su tiempo en la pesca. Cuando vino Jesús entonces, ya esta era la tercera vez, nos revela Juan, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después que él había resucitado de los muertos. Ya estaban ya todos llenitos, habían comido bastante. Entonces Jesús le dice a Pedro, y este diálogo conmueve la vida de los creyentes, porque fíjense esto como Jesús aborda a Pedro, pero no con el nombre que él le había dado cuando ingresó al ministerio. Él lo vuelve a llamar Simón. El Señor estuvo dispuesto a comenzar con Pedro nuevamente de cero, por decirle así. No le dijo Pedro, no, Simón. Entonces, después que él le dice, miren esto, la aparición de Cristo resucitado en este capítulo 20, pues tuvo lugar en las cercanías de Jerusalén. Pasó esta vez y ocurrió en Galilea, donde los discípulos habían regresado para seguir trabajando como pescadores. La pesca milagrosa y el desayuno con su maestro los convenció de que era él, y aún así los dejó demasiado amedrentados como para echar a perder con palabras la maravilla de su presencia y acciones. Entonces, fíjense esto, después de la triple negación de Jesús, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. 3 veces lo negó Pedro. Pedro necesitaba una atención muy especial. ¿Saben por qué? Porque en su respuesta a la triple pregunta de Jesús, cuando le preguntaba, ¿me amas?, Pedro utiliza una frase menos enfática, sin atreverse a proclamar una completa devoción. Y a la tercera formulación de la pregunta, Jesús emplea la misma palabra que Pedro utilizó para designar el amor, preguntándole si efectivamente albergaba el sentimiento que había manifestado. Pedro solo pudo apelar al conocimiento divino del Señor como prueba de su sinceridad. Y el postrer llamado para que Pedro siguiera a su maestro sirve de epílogo a la triple comisión del Señor para que éste se convirtiera en pastor de las ovejas. Qué maravilloso cuando dice, ¿me amas? Ser aficionado a preocuparse con afecto, estimar, encontrar ese sentimiento, esa manera de amar, ese ágape, un amor genuino. Y Pedro contestó en ese momento que todo lo que él tenía para dar, cuando el Espíritu Santo le hizo comprender con mayor plenitud lo que el amor significa, es decir, el amor ágape, Pedro utilizó 9 veces en sus escritos las palabras ágape en sus escritos. Y nos damos cuenta cómo el Señor le da la demanda, Simón, ¿me amas? Y él le respondió, sí, tú sabes que te amo. ¿Cuál fue la orden del Señor? Apacienta mis corderos, esos que están tiernitos, esos que apenas están naciendo en mi fe. Apaciéntalos. Sé el proveedor, el que los cuide, permite que esos corderos se conviertan en ovejas fuertes. Y le vuelve a decir, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí, tú sabes que yo te amo. Y ahora entonces, bueno, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, y ya cuando escucha Pedro, Simón, esta pregunta, él se entristeció tanto, porque precisamente habían sido 3 veces que él negó al Señor. Y Jesucristo, como para curar esa cicatriz, para curar esa herida, necesitaba escuchar de sus labios, aunque lo negó 3 veces, necesitaba escuchar 3 veces la manifestación y la declaración de amor hacia su maestro. Eran como esas tres negadas
vamos a sellarlas con esas 3 manifestaciones de tu amor hacia mí. Qué maravilloso es nuestro Dios. Con qué mano de seda cura esta herida de Pedro. Y él, ya devastado por esta pregunta, le dice: Señor, tú lo sabes. Tú sabes todas las cosas. Y es verdad, el Señor sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Todo lo conoce el Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes que yo te amo. Y nuevamente le da entonces ese mandato: apacienta mis ovejas. Y le dice: mira, cuando tú eras más joven, tú te vestías y tú ibas a donde tú querías. Pero ya cuando seas viejo, tú vas a extender tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras ir. En pocas palabras, el Señor te conducirá a donde tú quizás te vas a resistir, pero no vas a tener la autoridad para definir qué hacer o dónde hacer. Y el Señor entonces con esto marca totalmente la propiedad del alma de este hombre, propulsor de la palabra de Dios. Qué manera, usado por Dios de una manera gloriosa. Y esto lo da a entender para que él empiece cómo iba él a glorificar a Dios. Y le volvió a hacer el llamado que le hizo al inicio del ministerio: sígueme. Qué llamado, ¿verdad? Y entonces Pedro se vuelve allí al discípulo, al que amaba a Jesús, miren. Y él mismo le dice entonces: Señor, al mismo que se había recostado allí, le dice: Señor, ¿y qué es de él? ¿Quién? Él le dice a aquel discípulo a quien él le había hecho señal para que le preguntara a Jesús quién le había de entregar. Cuando Pedro lo vio, le dice a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Le hace la pregunta de, bueno, ¿y este no? Y fíjense la pregunta, la manera de responder Jesús. Le dice: mira, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eso no tiene nada que ver. Sígueme tú. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos preocuparnos por tener una intimidad con nuestro Dios, no afectándonos el desarrollo de las demás personas que están alrededor de él. Y esto de verdad que cuando el Señor le dice: y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, nosotros podemos decir que esto se cumplió en Juan. ¿Saben por qué? Porque Dios le reveló a Juan precisamente cuando él vendría, porque todo el Apocalipsis, toda esa experiencia maravillosa que vivió Juan, se llevó a cabo en la vida de Juan. Resulta que Juan fue el único discípulo que murió de muerte natural y a quien Jesús les reveló todo lo que será el panorama final de la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando él expresó esto, ellos entendieron, los hermanos, los discípulos entendieron que Juan no iba a morir. Pero Jesús no quiso decir que no iba a morir, no, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, entonces esto lo aclara Juan. Y él revela: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y cierra con este precioso versículo que es hermoso. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué maravillosa, qué manera de cerrar este evangelio. Hay tantas cosas que el Señor hizo, tantas cosas maravillosas que él hizo, que si se lograsen escribir no cabrían por las obras innumerables de nuestro divino Nazareno. Entonces, este evangelio hermoso deleita nuestra alma, nos llena de esperanza y nos hace sentir que el Señor es fiel, se preocupa, nos llena de esa seguridad plena de que en Él efectivamente hay vida eterna. Es maravilloso, hermanos, cuando nosotros diariamente
extendemos nuestra vista a la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Y bueno, hasta aquí cerramos con el Evangelio de San Juan.